Bienvenidos al podcast de Bustamante Favara, un espacio para conversar sobre los temas que impactan al mundo jurídico y empresarial. Empecemos. Hola, mi nombre es Javier Loaiza, parte del equipo laboral de Bustamante Favara. Hoy converso con Juan Pablo Ramírez sobre un tema clave en las relaciones laborales, el visto bueno. Juan Pablo, ¿qué es el trámite de visto bueno en materia laboral? Me lo mencionaron como un trámite administrativo. ¿Es esto cierto? Sí, en efecto, es un trámite administrativo que básicamente es una autorización para darte por terminada la relación laboral por parte del Ministerio de Trabajo, en específico por el inspector. Cuando una de las partes de la relación laboral, trabajador o empleador, incurre en una de las causas legales contempladas en la ley, la contraparte puede solicitar la autorización para dar por terminado el contrato de trabajo. Cabe recalcar que esto no es un despido en sí, sino justamente es una autorización y un trámite administrativo previo que valida la terminación por una causa justa contemplada en la ley. Entonces, ¿quién puede pedir el visto bueno? ¿Solo el empleador? No. La solicitud de visto bueno puede ser presentada tanto por un trabajador como por un empleador. El empleador lo puede solicitar cuando existe falta de probidad, cuando existe inasistencia, cuando existen atrasos, cuando se da acoso laboral por parte del trabajador o cuando existe violencia e inclusive en casos de incumplimiento a los reglamentos de seguridad y salud. Por otro lado, el trabajador puede solicitar un visto bueno cuando existe falta o disminución en su pago, inclusive con atrasos en el pago de su remuneración, cuando existe violencia o acoso o cuando se le exige al trabajador realizar labores distintas para las que fue contratado. Juan Pablo, ¿para qué sirve en términos prácticos una solicitud de visto bueno? ¿No puedo simplemente terminar el contrato de trabajo? No, justamente por los efectos jurídicos que produciría esa decisión. La terminación unilateral del contrato produce el despido. Y por otra parte, el trabajador, si la termina unilateralmente, podría caer justamente en una causal de abandono por la que le podrían seguir un visto bueno. Básicamente, el trámite asegura el debido proceso. Es decir, la autoridad administrativa conoce una causa justa de las contempladas en la ley o en el reglamento interno de trabajo para justificar la terminación de la relación laboral. El inspector debe asegurar justamente la decisión dentro de las causas legales establecidas en la ley para proteger los derechos de las partes. Si concede la solicitud del visto bueno, asegura que se ha cumplido justamente con las causas legalmente contempladas. Si se niega el trámite de visto bueno, asegura el debido proceso y el derecho a la defensa de la contraparte, justamente en protección de los derechos potencialmente vulnerados. Javier, ¿cómo se presenta e investiga un trámite de visto bueno? Un visto bueno comienza como una solicitud formal que luego deriva en una audiencia. En esta audiencia lo que se busca es esclarecer los hechos, la causal y las pruebas que soportan estos hechos. Una vez presentada y notificada la solicitud, la contraparte tiene 2 días para contestar y luego se llama a una diligencia de investigación. En esta diligencia, el inspector de trabajo lo que va a hacer es escuchar a las partes con sus alegatos, revisar la prueba y posteriormente emitir una resolución que puede negar o aceptar la solicitud de visto bueno. Ahora, Juan Pablo, ¿nos puede explicar quién debe conocer el visto bueno y cuánto tiempo tengo para presentarlo? Claro, el trámite de visto bueno lo conoce un inspector de trabajo del lugar donde se ejecuta la labor, es decir, donde ejerce las funciones el trabajador. El tiempo que tienes para presentar y notificar el visto bueno es de 30 días desde ocurrida la falta. Ahora, la prescripción para efectos del trabajador, es decir, cuando el trabajador debe presentar la solicitud de visto bueno en contra del empleador, no tiene un tiempo determinado dentro de la ley. Javier, ¿nos puedes desarrollar un poco más los temas de prescripción en cuanto al trabajador y al empleador? En temas de prescripción, como tú habías comentado, el trabajador nunca tiene un término de prescripción. Puede presentar su solicitud cuando él prefiera. Por otro lado, el empleador sí tiene un término para presentar la solicitud, que es de 1 mes. Ahora bien, existen casos como el acoso o como la falta de probidad, donde la prescripción corre desde que el empleador tuvo conocimiento de la falta cometida por el trabajador. ¿Y eso debe probarse? Correcto. El empleador tiene la obligación de probar que desconocía de los hechos hasta la fecha de la denuncia. Juan Pablo, ¿nos puedes explicar qué ocurre con la relación laboral durante el trámite? ¿Sigue igual o existe algún cambio? Es una muy buena pregunta, Javier. La relación laboral se mantiene durante el trámite de visto bueno. Ahora, lo que puede pasar es que al momento de solicitar el trámite de visto bueno por parte del empleador, este tiene la facultad de solicitar la suspensión de labores. Esto quiere decir que, si bien el trabajador sigue estando dentro del vínculo de la relación laboral y no deja de ser trabajador hasta que se resuelva el trámite, sí se suspende la actividad propia de sus labores. Es decir, mientras se resuelve el trámite, el trabajador deja de asistir.
Sin embargo, esta es una facultad propia que solo lo tiene el empleador para solicitar la suspensión de labores. Ahora, también es importante aclarar que para solicitar esta suspensión, la autoridad solicita que se consigne el valor equivalente a una remuneración del trabajador, justamente en garantía del tiempo que dura el trámite, que aproximadamente es un mes. En este sentido, para que surta efectos la suspensión, el empleador debe consignar un valor equivalente a una remuneración del trabajador a favor del Ministerio de Trabajo. Si luego se niega el visto bueno, este valor es entregado a favor del trabajador, justamente en cumplimiento de su remuneración mientras el mes que duró el trámite. Por otro lado, si el visto bueno es aceptado a favor del empleador, este valor se devuelve a las arcas del empleador. Cabe recalcar que en caso de que el empleador solicite el visto bueno y este sea negado, tiene que reintegrar al trabajador a su puesto de trabajo, so pena de las consecuencias de despido intempestivo y otras indemnizaciones al lugar. Hablemos un poco de las pruebas en este tipo de procedimientos. ¿Qué tipo de pruebas se presentan y qué evidencia normalmente se recurre para presentar este trámite? En un procedimiento de visto bueno se pueden presentar pruebas testimoniales, periciales y documentales. Y estas pruebas documentales pueden ser físicas o electrónicas. Las pruebas electrónicas incluyen registros biométricos, correos electrónicos, mensajes de texto, por ejemplo, de la plataforma WhatsApp. Ahora bien, es importante indicar que estas pruebas deben ser debidamente presentadas, es decir, o se presentan en originales o en una copia certificada por la autoridad competente. Cierto tipo de pruebas deben ser presentadas periciadas, es decir, si tengo una grabación, sea de audio o sea de video, debe existir una persona experta que verifique la veracidad de esa prueba. Ahora bien, es importante también establecer que la prueba tiene que ser presentada o en la solicitud o en la contestación a la solicitud de visto bueno, porque en caso contrario, luego no voy a tener la oportunidad de anexar esa prueba al expediente. Juan Pablo, ¿la diligencia de investigación se realiza siempre en la Inspectoría del Trabajo? Por regla general, sí. Casi siempre las investigaciones se realizan en el Ministerio de Trabajo. No obstante, la ley también habilita a las partes a solicitar que la diligencia se realice en las oficinas o en el lugar donde se ocurrieron los hechos y esto permite esclarecer los mismos. Javier, nos habían explicado anteriormente que la fase de investigación arranca con una conciliación entre las partes ante la Inspectoría de Trabajo. ¿Nos puedes desarrollar un poco más qué es este concepto de conciliación y cuán activa es la búsqueda de la misma? Correcto, dentro de la fase de investigación se inicia con una conciliación y la búsqueda de la conciliación por parte del inspector es muy activa. Lo que normalmente se hace cuando existe una conciliación es establecer tanto los plazos de los pagos, los montos de los pagos, la forma de terminación de la relación laboral, que normalmente es por mutuo acuerdo de las partes, y cualquier otro beneficio o consideración necesaria para el acuerdo. Ahora bien, es importante indicar que en caso de que no exista la conciliación, lo que va a suceder es que va a continuar el proceso de visto bueno y se elevará el acta correspondiente al final. Juan Pablo, en caso de que la inspectoría falle negando o aceptando la resolución de visto bueno, ¿esta resolución es definitiva? No, Javier. Esta decisión es apelable ante el propio Ministerio de Trabajo o ante un juzgado, es decir, ya iniciando una demanda judicial formalmente. Cabe recalcar que si se apela dentro del Ministerio de Trabajo, todavía no se podría iniciar el juicio laboral en sí, pues no se tiene una resolución definitiva. Recordemos que la resolución del Ministerio de Trabajo, sea del inspector, director o subsecretario de Trabajo, tiene para efectos del juez, es decir, cuando ya se inicia la etapa judicial, el valor de un simple informe. Asimismo, si se inicia ya la fase de apelación judicial, es decir, formalmente ya un juicio apelando la decisión del Ministerio de Trabajo, tampoco se podría iniciar la apelación ante la autoridad administrativa porque ya no quedaría con efectos jurídicos. Es importante recalcar también que el juez, dentro del juicio laboral, tiene que conocer nuevamente todos los hechos y valorar la prueba. Es por esto de la importancia de que dentro del trámite de visto bueno se adjunte y se produzca toda la prueba, porque eventualmente esta podrá llegar a ser valorada por un juzgado. Javier, ¿nos puedes contar cuáles son las consecuencias jurídicas más relevantes de que se conceda o se niegue un visto bueno? Claro, cuando se concede un visto bueno solicitado por un empleador, lo que sucede es que termina la relación laboral y se deben cancelar únicamente a favor del trabajador los derechos adquiridos. En caso de que el visto bueno sea negado por la autoridad laboral, lo que corresponde es que el trabajador sea reintegrado a su actividad laboral. Ahora bien, si es que es el trabajador el que solicitó el visto bueno y es negado, lo que debe hacer es retornar inmediatamente a sus actividades laborales.
pero si es que se le concede el visto bueno, lo que corresponde es que se le cancelen todas las indemnizaciones como si se tratase de un despido intempestivo. Juan Pablo, cuéntanos qué sucede si es que el trabajador renuncia durante la tramitación del visto bueno. Es una pregunta muy buena, Javier, porque esto ocurre mucho en la práctica. Muchas veces los trabajadores, al ser notificados con el visto bueno, deciden renunciar. ¿Y cuáles son los efectos jurídicos de la renuncia? Si la misma es aceptada, se configura el acuerdo de las partes y básicamente queda sin efecto el trámite del visto bueno, pues normalmente los empleadores desisten del mismo. Entiendo. Esto quiere decir que el visto bueno no es un formalismo más, sino una forma de garantizar el derecho de las partes y establecer que la ruptura de la relación laboral obedece a una causa justa, real y debidamente fundamentada ante la autoridad competente. Exactamente, Javier. La razón de ser del trámite es equilibrar los derechos entre las partes, adoptar una vía rápida para la solución de un conflicto y sobre todo que se garantice que la terminación de la relación laboral se haga con irrestricto apego a la ley. Esperamos que esta conversación te haya sido útil. Te esperamos en el próximo episodio. Síguenos y comparte para mantenerte al día en temas legales clave.